Gracias a todas las personas que generan un debate sano, sin insultos. Saludos a Jorge Flores, a Ramón Serrano, siempre leo sus comentarios, Ramón, muchas gracias. A Valerie, también siempre leo sus comentarios. Saludos a Kenny Reynosa, a Ramón Castillo. Feliz cumpleaños para Gabriel. Saludos también al señor presidente que está pendiente de la información y de los tweets. Y a todos los que se conectan todos los miércoles con plataforma de TVX. Es un honor para mí compartir desde Washington, D.C. este espacio con ustedes, hermanos salvadoreños. El tema de hoy es la lista Engel y la corrupción. Han pasado casi una semana ya desde que se publicó la lista Engel. Las reacciones han sido diversas. Por un lado tenemos a los salvadoreños que aplauden la lista, por otro lado a los salvadoreños que creen que este documento es mentira o que se hizo por algún tipo de revanchismo político. Por un lado tenemos a los políticos que se mantienen al margen y en silencio, por otro lado a los que condenan a los señalados y por otro lado a los políticos del gobierno y del oficialismo que despotrican en contra de la lista, en contra de Estados Unidos y que hacen pataletas porque seguramente les cancelaron las visas. Algo similar está pasando en Honduras y en Guatemala con las reacciones. Estos dos países, dos presidentes, expresidentes, resultaron también señalados entre los corruptos de Centroamérica. Si bien esta lista no es algo que tenga una validez jurídica en El Salvador, es un documento que debería de obligarnos a todos a cuestionarnos. Debería de obligar a los políticos de ahora, que prometieron hasta la saciedad combatir la corrupción, a poner en sus barbas en remojo. Si bien esta lista no es un documento jurídico, debería de tenernos a todos pensando y cuestionando la notable moral y buena reputación que no tienen los señalados ni en El Salvador ni en la comunidad internacional. La lista no es un documento legal, como dijeron algunos funcionarios salvadoreños, pero sí tiene validez informativa y sí habrá varias consecuencias para los señalados que también afectarán a los países del Triángulo Norte y a sus ciudadanos. Esta lista y toda la información que ya tiene Estados Unidos sobre los señalados públicamente y los que no conocimos públicamente ha venido siendo trabajada desde hace muchísimo tiempo atrás por organismos de inteligencia de Estados Unidos y por las fiscalías de los países involucrados. Esta es una cuestión básica. Si tenemos una empresa o un negocio pequeño y nos señalan a un empleado porque está robando dinero de nuestro negocio, de nuestra empresa, inmediatamente hacemos algo, ¿cierto? Despedimos al empleado porque nos está robando, investigamos porque no estamos completamente seguros de que sea cierto, de que nos esté robando, o nos hacemos los de la vista gorda y permitimos que el empleado nos siga robando. Piense por un momento, ¿qué haría usted? Las consecuencias de la lista aparentemente no van a ir más allá de la cancelación de las visas o la prohibición de la entrada a Estados Unidos para los señalados. Esto es lo que nos han dicho los señalados como corruptos en este documento. Pero como buenos demagogos, ellos, los señalados y sus defensores, olvidan mencionarle al pueblo salvadoreño algunos puntos que son muy importantes a tratar. Antes de pasar a hablar sobre cuáles podrían ser las consecuencias para el país de este listado, quiero recordarles que Nayib Bukele nos prometió a todos que combatiría la corrupción viniera de donde viniera. Esa fue una de sus grandes campañas. Promesas de campañas y por esa razón muchos de ustedes votaron por él o se les ha olvidado por qué votaron por él. Bukele prometió durante su campaña electoral aquí en Estados Unidos a la diáspora y en El Salvador a todos ustedes que perseguiría la corrupción, que encarcelaría él mismo aun cuando el presidente no tiene la potestad de hacerlo y que haría que los mismos de siempre devolvieran lo robado. Ahí podemos estar de acuerdo todos. Eso lo escuchamos desde que se lanzó como candidato al CDI a Gana. También lo escuchamos en su discurso de toma de posesión al frente del Palacio Nacional allá en el centro de San Salvador. Y si no me creen, pueden buscar ese discurso en YouTube y escucharlo para comprobar lo que les estoy mencionando ahora. De más está decir que entre los mencionados en la lista de corruptos está el ministro Rolando Castro, que renunció a la visa cuando ya se la habían quitado, que apoyó en muchas ocasiones a miembros del partido Arena, a Norman Quijano, por ejemplo. Castro le dio su respaldo total como sindicalista al candidato Norman Quijano, que fue de Arena. Y también pueden buscar el video en las redes sociales para que vean que no les estoy mintiendo. No está de más recordar que los señalados fueron o son miembros del FMLN o de Arena y que ahora están en las filas de Nuevas Ideas. Si no, veamos el ejemplo del señor Walter Araujo, que fue presidente de Arena cuando el finado Francisco Flores desvió los fondos de las donaciones de Taiwán a ese partido y que recibió también cheques de esos fondos.
Walter Araujo debería de dejar de hacerse el pobrecito y explicarnos por qué recibió dinero de las donaciones de Taiwán. ¿No les parece? Este es un buen momento para que el presidente Bukele demuestre que de verdad tiene interés de combatir la corrupción sistemática de El Salvador, no porque Estados Unidos lo exige o lo pide, sino porque esa fue una de sus grandes promesas de campaña y porque es lo correcto hacer, lo correcto por hacer. Cuando uno no cumple sus promesas, poco a poco su palabra deja de tener validez y deja de ser creíble. Si continúa haciendo sus berrinches, el mensaje estará muy claro para algunos de nosotros. Si no cumple, confirmamos que Nayib Bukele es uno más de los mismos de siempre. Ahora que las nuevas ideas de Nayib controlan el Ejecutivo, la Presidencia, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ¿qué les detiene para exigir que se investiguen a muchas personas señaladas por corrupción? Empezando por los nombrados en la lista Engel, para limpiar su nombre y demostrar que no son corruptos, o para comprobar que sí son corruptos y tomar acciones inmediatas. ¿Qué les detiene para dar el ejemplo y exigir que dentro de su partido se haga un mea culpa y se aparte a todas esas personas corruptas? Se predica con el ejemplo, ¿no? Pero lejos de esto, en la última semana hemos visto a un Bukele, a sus diputados y a sus funcionarios, luchar para contrarrestar toda la información que se nos dio con la publicación de la lista Engel. Hemos visto al Bukele inmaduro, inexperto en temas diplomáticos y empecinado en hacer que se nos olvide la lista Engel. No es casualidad que el mismo día que se publica la lista, el excelentísimo señor presidente Bukele a las 5 de la mañana esté anunciando un aumento del salario mínimo. Señor presidente, le aplaudo su interés de estar despierto tan temprano porque a muchos de nosotros nos cuesta madrugar. Cualquiera pensaría que usted no duerme o que tiene serios problemas para conciliar el sueño, pero no. Sabemos todos que usted es un funcionario público, trabajador y responsable. En otras ocasiones les he hablado sobre la famosa lista Engel, pero tampoco está de más recordar un poco el contexto de por qué se da esta lista. Esta lista es un documento exigido bajo la Ley de Participación Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, aprobada en diciembre pasado. Se llama lista Engel porque el principal impulsor y promotor de las acciones consecuentes a la lista es el excongresista por New York, Eliot Engel, que logró la aprobación de otra ley que permite que el gobierno de Estados Unidos cancele las visas a los funcionarios públicos extranjeros identificados aquí en Estados Unidos como corruptos o implicados en crímenes o casos de corrupción mediante investigaciones de las agencias de inteligencia. La lista en sí es más extensa de lo que vimos públicamente. Este tipo de documentos tiene secciones y nombres que no pueden ser públicos por varias razones. Las sanciones puede que no nos parezcan ofensivas o que nos parezcan simples, pero en realidad van más allá de la cancelación de las visas. Estados Unidos informa a otros países al respecto y comparte la información de todos estos funcionarios que están en esa lista. Por ejemplo, comparte esa información con Gran Bretaña, que tiene un listado de corruptos similares en el que también hay funcionarios salvadoreños. No sabemos mucho de este documento porque no se le da la misma relevancia. Y también Gran Bretaña aplica sanciones bajo la ley global Magnitsky, que son las mismas sanciones financieras que Estados Unidos va a aplicarle a estos corruptos del Triángulo Norte mencionados en esa lista. Como sucede con los morosos del banco, los nombres de esta lista Engel son compartidos en instituciones financieras. En casos específicos, Estados Unidos advierte a sus empresas de no hacer negocios con las personas señaladas como corruptos o como violadores a derechos humanos. No estamos diciendo aquí que Estados Unidos es perfecto. Estamos hablando de los corruptos de nuestro país. ¿Por qué esperamos, si no nos gusta que Estados Unidos venga a decirnos quiénes son los corruptos o no, por qué esperamos a que Estados Unidos nombre a esos corruptos? ¿Por qué no hemos exigido de verdad como ciudadanos preocupados por nuestro país la lucha contra la corrupción? Es que no nos interesa en realidad que todos esos corruptos mencionados en la lista Engel y en los otros reportes se roben todo de El Salvador. Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. El Salvador ha recibido miles de millones de dólares en concepto de cooperación financiera de Estados Unidos, sin contar los 6,000 millones de dólares de remesas que sostienen el 29% del Producto Interno Bruto del país. Estados Unidos no es responsable de resolverle los problemas a El Salvador. Somos los salvadoreños, todos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas, exigir y combatir la corrupción en nuestro país para que las cosas mejoren. Ahora,
Dentro de las consecuencias a nivel diplomático de esta lista, hay acuerdos que se negocian a nivel diplomático, como la emisión de las visas para trabajadores salvadoreños que vienen por temporadas a Estados Unidos a trabajar con un permiso legal emitido por Estados Unidos. Este tipo de programas se negocian y se establecen entre los ministros y los cancilleres de El Salvador y Estados Unidos. Este programa fue negociado y acordado por el ministro Rolando Castro en los últimos 2 años. Castro está ahí en la lista, es señalado como corrupto. Detengámonos y pensemos un momento y un poco. Esta persona, calificada ya como corrupto aquí en Estados Unidos, era el encargado de mantener este tipo de programas de parte del gobierno salvadoreño. Pero resulta que ahora este ministro ya no tiene visa, ya no puede venir a Estados Unidos y ya no puede negociar directamente con Estados Unidos estas visas. Esta es una de las consecuencias de las malas relaciones y de las malas acciones de los funcionarios salvadoreños que van a afectarle a salvadoreños como usted y como yo. Esta es una consecuencia nada más. Cuando no pagamos el recibo de la electricidad, por ejemplo, después de unos días de mora, la compañía de electricidad llega a nuestra casa y corta el servicio por la falta de pago, ¿cierto? La interrupción del servicio es consecuencia por no pagar el recibo. De igual manera, la lista Engel tiene consecuencias similares que a la larga vamos a pagar usted y yo, todos los salvadoreños. Al no haber un funcionario en el que Estados Unidos confíe y que no pueda viajar a Estados Unidos para negociar programas como las visas de trabajo u otro beneficio migratorio, la consecuencia es que este programa podría ser terminado por los Estados Unidos para los salvadoreños. Al no haber una actitud que muestre que el gobierno salvadoreño quiere rendir las cuentas del dinero que ya le dio a Estados Unidos para programas sociales o para cualquier otro tipo de programa, la consecuencia puede ser que se acabe por completo toda esa cooperación económica para El Salvador. Y a eso nos afecta a todos los salvadoreños. La emisión de visas que se hace en los consulados y en las embajadas de Estados Unidos cada año depende también del contexto en el que se encuentran las personas que solicitan esas visas en ese país. Tal vez a los corruptos señalados por Estados Unidos ya no les interesa viajar más a Estados Unidos, según lo que ellos dicen. Pero a ustedes, salvadoreños, que sí quieren venir a Estados Unidos para visitar a sus familiares, para reunirse con sus familiares, para conocer a su nieto que no han visto porque no han podido viajar a El Salvador, para pasar una temporada de Navidad cerca de sus hijos a los que no ven desde hace muchísimo tiempo, sí les afecta que la emisión de las visas se vean impactadas de forma negativa por las acciones negativas de los funcionarios públicos salvadoreños. Y sí, en el mundo hay otros países a los que podemos visitar, pero resulta que en estos otros países no están nuestros familiares que viven en Estados Unidos. En esos otros países no vamos a encontrar el calor de nuestras familias. En esos otros países no vive 1,5 millones de salvadoreños y probablemente será más difícil viajar a otros países porque recordemos que gracias a la visa estadounidense los salvadoreños no necesitamos otro documento para ingresar a países como México u otros países de Europa. Pero bien, este es otro tema. Uno de los objetivos de la lista Engel es que los salvadoreños tengan la información pertinente sobre los corruptos que siguen aprovechándose de nuestra inocencia, de su inocencia. Y por supuesto, Estados Unidos persigue sus propios intereses con la publicación de esta lista. No podemos creer que todo esto es por una simple y buena voluntad de parte de Estados Unidos. Estados Unidos no es todo buen corazón y buena fe. El interés de Estados Unidos es advertirle a sus empresas, a sus políticos, de los riesgos que existen cuando se hacen negocios con personas en cargos públicos, con políticos salvadoreños que se embolsan el dinero de Estados Unidos. Estados Unidos quiere evitar que más centroamericanos salgan de sus países y busquen quedarse en Estados Unidos por razones económicas y sociales. Por eso presionan a los gobiernos de Honduras y de El Salvador y de Guatemala para que combatan la corrupción, para controlar la migración. Pero lo que a nosotros nos debe interesar, a los salvadoreños, son nuestros intereses de país. ¿Por qué esperar a que Estados Unidos o cualquier otro país señale a los corruptos que tenemos en nuestro país? El simple hecho de resultar nombrado en una lista de corruptos debe ser un motivo de indignación para todos los salvadoreños. Esas personas señaladas como corruptos nos representan. Debería de darnos vergüenza que digan: hey, los funcionarios salvadoreños se roban el dinero. Seguramente los salvadoreños son igual que ellos. Y el punto central de todo esto es la corrupción. La corrupción que sigue operando impune y que sigue siendo el principal problema que impide el crecimiento del país, que impide que haya oportunidades para todos los salvadoreños. El punto central de esto no es Estados Unidos.
El punto central tampoco es que si yo soy gorda, que si yo soy hija de Nidia Díaz, que si yo soy hija de Norma Torres. El punto central aquí es la corrupción. La corrupción que sigue operando acompañada de la impunidad y que siguen cometiendo los nuevos políticos que prometieron ser diferentes. La información que se publicó sobre esta lista y sobre los corruptos señalados es solo una muestra de toda la información que recabaron las instituciones de Estados Unidos y de El Salvador, que trabajaron para obtener toda esa información que ya tienen en ese documento. Walter Araujo cree que solo está señalado por incitar a la insurrección en El Salvador, pero no. Estados Unidos sabe de la falsificación de los documentos para limpiarse por la investigación de probidad en la que no podía justificar $1,500,000 que juntó cuando fue funcionario público. Estados Unidos sabe que alguien le ayudó al falsificar esos documentos para engañarlos a todos ustedes. Estados Unidos sabe de las tranzas de los empresarios Enrique Rice y de Fito Salume por las que obtuvieron favores de parte de fiscales y magistrados respaldados por los políticos de turno que afectaron el mercado y los precios de ciertos productos en El Salvador. Y eso representa una alerta para las empresas estadounidenses. Nadie va a poder competir con empresarios que están acostumbrados a comprar la justicia o a pagar a jueces y magistrados. Después de su interés particular, Estados Unidos pone esta información al público para que los salvadoreños empiecen a darse cuenta que en los últimos años, políticos de todos los colores, de izquierda, de derecha, de centroizquierda, de los que dicen que no tienen ideología o de los que se presentan como los ungidos, todos ellos se han aprovechado y se siguen aprovechando de la inocencia de todos los salvadoreños. Mientras Estados Unidos señala a los corruptos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, Bukele y los señalados patalean en lugar de presentarnos pruebas que demuestren de verdad su inocencia. De aquí al viernes ya se nos habrá olvidado cómo es que esto pasó y se nos habrá olvidado cómo se olvidan muchísimas cosas en El Salvador. Se nos habrá olvidado que estos políticos prometieron demostrarnos su inocencia. Pero ahora, ¿cómo es que esto afecta en la política interna de Estados Unidos? Tampoco es que debemos creer que el Departamento de Estado le importa el show que hizo Rolando Castro renunciando a la visa que ya le habían quitado. Si bien ningún gobierno tiene incidencia directa en la aprobación de una reforma migratoria o de una nueva extensión del TPS, lo que está haciendo el gobierno salvadoreño, las actitudes de Bukele, de sus diputados y de funcionarios como Rolando Castro, tienen un impacto indirecto en estos temas. Esas actitudes son las que se mencionan y son las que los republicanos aprovechan en las discusiones de estos temas en el Congreso para negar sus votos a la reforma migratoria o para negar los votos a una nueva extensión del TPS para los salvadoreños. Solo la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional anunció nuevas extensiones del TPS para los ciudadanos de Yemen y de Haití. ¿Y los salvadoreños que están pidiendo desde hace mucho? No. Ya hay republicanos que negaron sus votos para que ciertas iniciativas pasen o para avanzar en las discusiones de la reforma migratoria porque creen que los tepecianos de El Salvador ya no necesitan quedarse en Estados Unidos porque el presidente dice que todo está bien. Y estas actitudes de Bukele van en contra de los intereses de los 200,000 salvadoreños que tienen TPS que están peleando por la residencia permanente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren regresar a El Salvador. Porque ellos saben que no tienen opciones en El Salvador y que no pueden establecer sus negocios en El Salvador. Bukele quiere hacerles creer a los salvadoreños que no necesita de Estados Unidos ni de sus millones de dólares, pero se arrima a China buscando cómo suplir esos millones de dólares que Estados Unidos le puede quitar. La independencia y la soberanía del país no se logra arrimándose a otro país que tiene fama de aprovecharse de los países pobres como El Salvador. Se logra trabajando. Y estar en contra de los intereses de los salvadoreños, tanto de los que viven en El Salvador como de los que viven aquí en Estados Unidos, ignorar cuáles son los intereses de todos esos salvadoreños para sostener o mantener un capricho o su pataleta, también es corrupción. Antes de irme quiero recordarles que corrupción no es solo robarle el dinero del Estado o desviar dinero a las instituciones del gobierno. Corrupción es negarse como funcionario público a rendir cuentas cuando la ley de ética gubernamental establece que cualquier ciudadano puede exigir la rendición de cuentas y la transparencia a cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República. Corrupción es mentir o falsificar documentos con ayuda de otros para beneficio personal o para evadir investigaciones. Corrupción es pagar por favores a funcionarios públicos para obtener beneficios fiscales, económicos o para evadir impuestos. Corrupción es mentir y esparcir mentiras o cortinas de humo para que los ciudadanos no presten atención a su corrupción.
Corrupción es hacernos los ciegos ante todo el robo y las mentiras que están sucediendo. Es proteger a los políticos de turno cuando sabemos que son lo peor de lo mismo. Corrupción es negar los asesinatos que todavía existen en el país para mantener una imagen cool, que nadie les cree. Corrupción es negar a los miles de desaparecidos y negarle la justicia a esas familias que lloran hoy por sus asesinados y por sus desaparecidos. Corrupción es abusar del poder para obtener beneficios personales, y la corrupción sucede y se mantiene con más facilidad en países pobres como el nuestro, como en El Salvador. Luchar contra este mal es nuestra responsabilidad si de verdad queremos un mejor país y si de verdad no queremos depender de Estados Unidos o de cualquier otro país. No necesitamos de que otros países nos digan quiénes son nuestros corruptos. Exigir que se combata la corrupción, exigir el respeto a la Constitución y a las leyes del país, exigir transparencia y rendición de cuentas, es buscar el bien por nuestro país, es buscar el respeto por nosotros y por nuestro país. Que tengan todos muy buenas noches.